Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en domingo 14 del tiempo ordinario, un domingo muy importante, bueno, como todos los domingos, pero el Señor quiere que nos demos cuenta cuál es el problema que hay en nuestro corazón y qué se requiere para que nosotros nos podamos levantar y seguir. Y eso que era tan, diríamos, difícil de reconocer por el pueblo de la Primera Alianza, por los que escuchaban su predicación, por los que veían sus signos, es también la misma dificultad que tenemos nosotros. Puede ser que alguno crea, subrayo, probablemente casi con seguridad en el 99.9%, que no, que sí lo está siguiendo. Pero eso hay que tenerlo muy, muy entre signos de interrogación, porque nada de lo que nos dice el Señor está de sobra. Y entonces, para entender este pasaje, que corresponde ya al capítulo 11 del Evangelio según San Mateo, luego de que hemos estado leyendo después de la solemnidad de Corpus Christi durante todos estos domingos precedentes, pasajes del capítulo 10 de San Mateo que se conoce como el discurso misionero, Jesús dice estas cosas. Para entenderlo mejor, convendría repasar todo el capítulo 10 y el final del capítulo 9, con el que empieza ese discurso misionero. Y eso es un buen consejo, creo, para hoy domingo, Día del Señor, en la casa. Pero esos pasajes también los vamos a leer ya dentro de algunos días, los días de semana, paso por paso. Pero como muchos de ustedes no vienen a misa días de semana y tal vez no hacen las lecturas de la misa diaria día de semana, eso les va a ayudar mucho. Pero ¿de qué se trata esto? Está ya señalado en la primera lectura, que corresponde a la profecía de Zacarías. La primera lectura la han escuchado, pero probablemente
No quiero estar juzgando. Lo más probable es que ni se acuerdan de qué trata la primera lectura que acabamos de escuchar hace algunos minutos, o me equivoco. Creo que no me equivoco. Es muy común. Pero se nos está hablando de este profeta, que es un profeta que anuncia la venida del Señor. Y dice algo muy importante, que cuando venga el Mesías, el esperado de las naciones, va a venir manso y humilde. Lo vemos esto en tiempo de Adviento, montado en un pollino hijo de borrica. Es decir, nos está hablando de la humildad de Jesús. Y Jesús ahora hace esa expresión tan profunda de esa oración que dice: Padre, has revelado estas cosas no a los sabios y entendidos, sino a la gente sencilla. ¿En qué momento Jesús dice esto? Dice esto luego de lo que veíamos el domingo 10. Jesús se compadece de la multitud, está con sus discípulos, están como ovejas sin pastor y dice: oren al Señor de la mies para que envíe trabajadores. De ahí llama a los 12, los envía de 2 en 2, sin nada. Y luego el Señor va enseñando y finalmente aparece la resistencia. Terrible resistencia ante las curaciones, ante la enseñanza del Señor, que lo llegan a acusar de que él obra no en el nombre de Dios, sino con el poder de Belcebú. Y entonces el Señor se da cuenta que ni la enseñanza ni los milagros, o mejor, porque el Señor lo sabe, el Señor quiere que nos demos cuenta que muchas veces ni la enseñanza ni los milagros cambian nuestro corazón. Y entonces se nos está revelando qué se necesita para ser discípulo de Cristo. Y para ser discípulo de Cristo se necesita que nosotros seamos humildes. Y no lo somos. Porque justamente la enfermedad que tenemos es no ser humildes. Es la soberbia, el pecado del hombre que impide seguir a Jesucristo, ser discípulo de Jesucristo, empezar una nueva vida, es la soberbia. Y la soberbia, en consecuencia, nos impide ser discípulos. Y entonces nosotros no podemos ser discípulos simplemente aprendiendo teología, recitando de memoria los pasajes del Evangelio, ni siquiera cuando el Señor hace en nosotros y en nuestra propia familia muchos milagros, sino se requiere un milagro más grande. Y ese milagro es que nos demos cuenta que nuestro pecado no está fuera, está dentro, y se llama soberbia, falta de humildad. Y una manera de no reconocerlo es justamente fijarnos en lo que está fuera, ver los problemas de fuera, de otras criaturas humanas, y no darnos cuenta que el problema está en nuestro corazón, y en nuestro corazón es donde se libra el combate. Y ahora eso es muy común, también lo fue en tiempos de Jesucristo. Ya algo comentaba ayer, pero ahora es mucho más claro. La mayoría de los que venimos a misa, de los que estamos en la iglesia, de los clérigos, de los laicos, de lo que ustedes van a encontrar en las redes sociales, por aquí, por allá, les van a señalar los problemas que están afuera, en otras personas. Y le van a decir: este cura, este obispo,
este papa, en esta parroquia, en Alemania, en cualquier parte, miren lo que está pasando. No les digo que esas cosas sean falsas. Puede ser que muchas cosas que se dicen no son 100% mentira ni engaño, probablemente tienen algo, pero eso no cambia nada. El que alguien señale el pecado de otras personas, las miserias de otras personas. Eso simplemente lo que hace, acentúa la división, acentúa la ruptura, acentúa las heridas que hay en el cuerpo de Cristo. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿nosotros somos como esos que quieren hacer más profundas las heridas? ¿A eso le llamamos amar al Señor? Supongo que ninguno de nosotros quiere eso. Y entonces el Señor quiere que descubramos esa verdad. Porque Él ha estado predicando y enviado a sus apóstoles, no a tierra de paganos, no a los samaritanos, ha enviado a los que habían recibido la promesa, lo ha enviado a los que también quieren el reino de Dios, y los que insisten más en el reino de Dios, los fariseos, los escribas, son los que se lanzan como fieras contra Jesús. Eso no es algo del pasado. ¿Y por qué estas personas no pudieron reconocer al Señor? Justamente porque creían que ellos ya lo tenían. Creían que el problema estaba afuera y con sus apariencias, con sus prácticas, se sentían complacidos y entre ellos mismos se gratificaban unos a otros. Y por eso el Señor, consciente, y por eso es importante seguir paso a paso lo que dice el Evangelio según San Mateo, cómo van siendo los hechos y cómo el Señor, con una paciencia que obviamente no es meramente humana, va mostrando el camino y la verdad y la vida. Es el mismo, porque Él es el único que es manso y humilde, como dice Zacarías. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta. Y hasta que no nos demos cuenta, lo que estaremos pensando, a ver, ¿qué me falta? ¿Qué más voy a hacer? Y no me doy cuenta que el problema está en mí. Y eso se produce cuando uno es enviado por el Señor, como todos los bautizados, todos nosotros somos enviados por el Señor para dar testimonio del Evangelio y anunciar el reino, pero creemos que eso es algo que se hace hacia los demás. Y no nos damos cuenta que cuando anunciamos el reino a los demás, en realidad primero lo estamos anunciando a nosotros mismos. Y que la manera de evangelizar es dejar que el Señor haga de nosotros nuevas criaturas. Pero cuando uno cree que eso es algo que se cuenta en número, y entonces a ver cuántos me siguen, a ver cuántas personas, y a ver cómo está mi grupito está mejor que el otro grupito, porque un grupito tiene 50, yo tengo 60, y nosotros somos los mejores, ya estoy justamente en lo opuesto de lo que el Señor está buscando. Y yo no sé, pero yo pienso que eso está extendido, casi no hay excepción. Y entonces en este punto es reconocer esa realidad. Si ustedes vuelven y leen pasaje por pasaje, y mejor si empiezan en el capítulo 8 y 9
y continúan al 10 hasta llegar a estos versículos del capítulo 11, yo diría, está claro. Está claro para el que realmente quiere hacer la voluntad de Dios. Pero cuando uno cree, presupone, presume de que ya está haciendo la voluntad de Dios, porque es sacerdote, porque viene a misa todos los domingos, más si viene a misa todos los días, porque forma parte de alguna comunidad, de algún grupo, etcétera, y que cree que está cambiando, evangelizando a los demás y no se da cuenta que si tienen esa misión es porque adentro está el problema. Entonces, claro, esas personas se van a llenar de más soberbia, y una soberbia muy difícil de reconocer. Y el Señor, en su vida pública, le experimentó, y entre comillas, los buenos, los piadosos, pactaron pidiendo su muerte. Y eso va a aparecer, o mejor dicho, ya apareció en los versículos precedentes, cuando Jesús va un sábado a curar, o va a la sinagoga, no va inicialmente a curar, y ve a un hombre con una mano paralizada. Y entonces el Señor, sabiendo lo que está pasando, lo cura, y empiezan a pactar, dice, con los herodianos, los fariseos, para acabar con Jesús. Eso somos nosotros mismos. Porque, queridos hermanos, alguien dirá, ¿pero qué está hablando este cura? Nosotros venimos todos los domingos a misa. La mayoría de ustedes son de misa dominical, fieles a la misa. Muchos de ustedes vienen a misa incluso diaria. Y entonces, ¿por qué todas las semanas se confiesan de los mismos pecados? ¿O eso creen que no es querer acabar con el Señor? Eso es justamente no perseverar en el bien, sino perseverar en el pecado. Claro, están haciendo la lucha, está bien, se vuelven a confesar las veces que sea, pero en algún momento hay que darnos cuenta. Hay que darnos cuenta que el problema no está en que mi mamá, que mi papá, que mi esposo, que mi esposa, que el tráfico, que esta persona. El problema está dentro de nosotros. La lucha está dentro de nosotros, y ante quien nos rebelamos es ante el Señor. El problema no es con otras personas. Las otras personas lo que hacen simplemente lo ponen de manifiesto. Entonces esas otras personas sí están bien. Yo que vengo a misa estoy peor. No. Esas personas, cada uno tiene su propio problema, y el Señor a cada uno viene y lo va a querer curar. No, pero yo quiero ayudar. La única manera de ayudar es dejar que el Señor me cure. Por eso veíamos ayer, antes de ayer, que no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos, que el Señor no ha venido por los justos, sino ha venido por los pecadores, ha venido por nosotros. Pero cuando el Señor me dice, vengo por ti, y yo creo, no, el problema son estos que están acá, esta persona, esta otra, ya claro, le digo al Señor, ¿sabes qué? Aléjate, como le decían los gerasenos, también lo veíamos la semana pasada. Y nosotros hacemos eso y no nos damos cuenta. Y lo hacemos no una vez, muchas veces. Y entonces, hoy es un domingo donde el Señor quiere que nos demos cuenta. Claro, yo se los puedo decir, está en los evangelios, los podemos leer, los podemos escuchar de distintas personas, y eso nos puede ayudar, pero yo puedo discutir y decir, no es así, eso no es para mí, eso es para otros.
Y entonces simplemente será manifestación de lo que el Señor nos dice. Y por eso Él dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Porque cuando uno una y otra vez va a la fuente con el cántaro y otra vez y tienes que ir todos los días, uno se puede cansar. Porque puede creer que en mi caso, mis pecados, el Señor conmigo no puede. Yo quiero ser santo y todavía el Señor no me santifica. Y claro, puedo creer que es porque el Señor no puede. No, y el problema es que yo no quiero, pero no me doy cuenta. Y eso es por la soberbia. Entonces tengo que descubrir eso. Porque el Señor sí es el primer interesado, pero quiere hacerlo con nuestra voluntad, con nuestro asentimiento. Y la soberbia daña la fe. Y cuando la fe está dañada, claro, el enemigo va a hacerme creer que tengo mucha fe. Voy a empezar a hacer muchas cosas. Entonces aquí, allá, una otra cosa más, aquí correteo. Y veo, correteo, y cada vez me doy cuenta que no estoy mejor, sino estoy peor. Y el punto está ahí. Y por eso es tan importante la enseñanza de hoy día. Pero como dice el Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a pedirle al Señor que nos abra los oídos. Porque justamente en estos milagros que hace el Señor, capítulo 9, capítulo 8, que han precedido este pasaje, capítulo 10, uno de ellos es la curación justamente de ese que era el espíritu mudo, que había poseído a un hombre. Y claro, porque es mudo, porque es sordo. Y es sordo por soberbia. Y cuando hay soberbia, también somos mudos. Y entonces, ¿cómo lo descubrimos? Porque dirán, oye, ninguno de nosotros, yo no soy mudo. ¿Cómo voy a ser mudo si yo hablo? Como decíamos, las mujeres hablan, yo les decía, ¿no? El otro día unas personas, las mujeres hablan, pero tienen una capacidad expresiva mucho mayor que los varones. Claro, mujer muda, no hay muchas, difícil. Pero no se refiere a eso. Se refiere a algo muy común, porque no se refiere solamente a la expresión verbal, sino se refiere a que el Señor esté en nuestro corazón. Y entonces el Señor nos ha ido preparando. Cuando cura a ese paralítico, le dice, tus pecados están perdonados. Los que están ahí, los escribas, dicen, este blasfema. No lo dicen así abiertamente. Y el Señor les dice, ¿por qué piensan mal? ¿Por qué hablan mal? ¿Ustedes conocen a alguien que tenga malos pensamientos? Claro, la única manera de conocer a alguien que tiene malos pensamientos es uno mismo, porque no a menos que leen los pensamientos de la gente. Entonces, ¿por qué tenemos malos pensamientos? Justamente por esa misma razón. Entonces la gente se puede acostumbrar a vivir con sus malos pensamientos. Y anda en su mente, en su corazón, una cosa y otra. Ya dicen, es una victoria porque antes lo decía, ahora ya no lo digo. Claro, por supuesto, decirlo es peor que solo pensarlo. Porque eso después produce el enfrentamiento. Los ataques de ira hacen que la gente no reprima su lengua. Pero no, eso significa que todavía hay una enfermedad. Todavía hay fiebre, todavía hay infección. Y esa infección es porque el Señor no reina. Y uno puede o acostumbrarse a eso y decir así será. Y claro, es difícil poner el límite, decir yo consiento o yo no consiento. Entonces eso no es tan fácil. Consentí o no consentí el mal pensamiento no es tan fácil. Es sutil, diríamos. Pero si hay mal pensamiento,
Si yo miro a un costado y lo único que veo es mal, veo a otro costado, lo único que veo es mal, veo enfrente, lo único que veo es mal, entonces uno diría, es que todos son malos. El problema está en mi corazón. Porque yo puedo mirar de otra manera. Es más, el Señor quiere que mire de otra manera. Más, el Señor nos mira de otra manera. Cuando el Señor nos mira, no ve mal. Cuando el Señor mira, ve nuestro pecado. Y cuando Él mira nuestro pecado, no se molesta con el pecador, sino se compadece. Y Él viene para curarnos de nuestros pecados, como muchas veces lo he comentado, como el médico. El médico no se molesta cuando ve un enfermo. El médico, un neurólogo, ve un enfermo, no se molesta. Les digo, incluso hasta se puede alegrar, porque puede decir, uy, ahora acá voy a aprender. Un cardiólogo ve un paciente con un problema cardiológico, no se molesta con el enfermo. Puede decir, incluso voy a aprender, incluso algunos ya torcidamente pueden decir, acá voy a tener dinero, pero no se molesta. Se molestará si es que ya está saliendo de su guardia, si va a ir a otro sitio y le llega el paciente cuando ya quiere hacer otra cosa. Pero si no, al contrario, quiere que vengan. Entonces nosotros hoy tenemos que examinarnos en presencia del Señor, y el Señor quiere que nos demos cuenta que necesitamos ir a Él, que necesitamos, que el cansancio es consecuencia de esa lucha que creemos que es contra otros y está en nosotros mismos. Y Él quiere que llevemos su yugo. ¿Qué significa eso? Todos creo que lo sabemos, pero como estamos en una etapa donde ya no somos rurales, se refiere a lo que ellos sí entendían, ¿no? Dos bueyes están unidos ese es el yugo. El Señor quiere ir con nosotros. Nosotros y Él tenemos que ir juntos. Él quiere que ese trabajo lo hagamos juntos. Y la única manera de hacer juntos ese trabajo es justamente venir a la misa, escucharlo y recibirlo. Pero de ahí en adelante, diríamos, de los dos que tiran de esa yunta, Él es el más fuerte. Él nos va a llevar, lo tenemos que seguir. Pero cuando venimos acá y salimos solos, ya no con el yugo, o estamos todavía antes de salir, empezamos a mirar a los demás. Y entonces el pensamiento va a ser, qué distinto sería el mundo, qué distinta sería mi familia, qué distinta sería mi comunidad, lo que uno quiera, si esta persona, este otro, fuera diferente. Y entonces creemos que nosotros vamos a hacer una creación mejor que el Señor. Y eso es una soberbia mayúscula. El Señor lo que quiere es otra cosa. Vamos con Él. Él nos va a guiar, Él nos va a llevar y poco a poco Él nos va a curar. Y hay que tenerle paciencia porque Él sabe cómo, cuándo y dónde. Pidamos a nuestra Madre Santísima en este domingo que el Señor nos conceda la gracia de poder tener una fe viva, una firme esperanza, una ardiente caridad, y así que nos arranque Él, porque nosotros no podemos, esa cizaña, eso que nos impide amar como Él nos ama, que es justamente llevar su yugo. Que el Señor así nos lo conceda, que así sea.